Bueno, la verdad no me acuerdo bien dónde estábamos la vez pasada. Sí, estamos en capítulo 3, Mishnah 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, capítulo 3, ahí quedamos. Capítulo 3, 4 sí, tocaba pero... ahora leyes de tefilá. ¿Ah? Quedamos en que íbamos a partir con capítulo 4, leyes de tefilá. ¿Ya terminamos todo el capítulo 3? Yo entiendo Sí. que sí. ¿Sí? Sí, lo terminamos. ¿Están seguros? Ok. No, porque según Nahuel me dejó recordatorio. ¿Con qué Ok. íbamos a empezar? Con el capítulo 4. Íbamos a empezar con el capítulo 4, sí. Sí. Ok, Y quedamos bueno, en la no vamos. introducción ahí de por qué rezar 3 veces al día. Ah. Sí. ¿Existe una misma de rezar todos los días? No. ¿Existe una misma de rezar todos los rezos? No. Y ahí quedamos. Ok, entonces estamos en la Mishnah 1 del capítulo 4, entonces. A ver cómo hago para... Sí, confirmo. Quedamos en entrar al capítulo 4 porque habíamos ya culminado con el 3. Esos son mis apuntes, 16 de abril. La última clase. Ok, déjeme entonces ver acá. Perfecto, sí, entonces el shiur pasado creo que fue hablando un poco de lo que era la tefilá, la mitzvah, la obligación de tefilá y todo eso. Sí, es correcto. Ok, entonces, ya va. Ok, entonces estamos aquí en la Mishnah 1 de capítulo 4. Dice la Mishnah. Tfilat shachar ad chatzot. La tefilá de shacharit, la tfilat shachar ad chatzot. Rabbi Yehuda omer ad 4 shaot. Tfilat mincha ad ha'erev. Rabbi Yehuda omer ad plaga mincha. Ok, entonces la primera ley que nos dice aquí en la Mishnah es ¿hasta cuándo uno puede rezar la tefilá de shacharit? Entonces tenemos dos opiniones. La opinión de Tanakama, el primer Taná, que es Rabbi Yehuda Nasi Revi, él dice que, Rabbi Meir, perdón, dice la tefilá de Shachrit puede ser recitada hasta el mediodía. Mediodía otra vez, siempre nosotros nos decimos que mediodía nosotros, lo que nosotros llamamos mediodía a las 12 de la tarde, sino calculamos desde que la hora del sol, cuando sale el sol y cuando se pone el sol, de ahí lo dividimos en 12 horas, son 12 horas del día y asimismo son 12 horas de la noche y ahí repartimos la mitad, que es Hatzot, es el mediodía de horas temporarias. Entonces, según Rabbi Meir, según el Tanakama, se puede decir hasta el mediodía puede uno rezar el resto de la mañana. Rabbi Yehuda dice hasta la 4ª hora. O sea, si tomamos estas horas, como dijimos, desde cuando sale el sol hasta cuando se pone, lo dividimos en 12, hasta el final de la 4ª hora, uno puede recitar el rezo de Shacharit. Tfilat mincha, el rezo de mincha, que es el rezo del mediodía, ¿hasta cuándo uno puede decirlo? Ad ha'erev puede ser recitada hasta el anochecer. ¿Ok? Eso según la primera opinión de Tanakama de Rabbi Meir. Pero Rabbi Yehuda Omer,
Rabbi Yehuda dice hasta la Pelag HaMincha. Hasta la Pelag HaMincha es la mitad de la Mincha. Vamos a explicar exactamente qué quiere decir después cuando volvemos a repetir toda la Mishnah, pero es más o menos 1:15 antes que se pone el sol. 1:15 de horas temporarias hasta que se pone el sol. Ok, Tfilat Ha'erev, el resto de la Arvit, la tefilá de Arvit, en la que va, no tiene un tiempo fijo. ¿Qué quiere decir que no tiene un tiempo fijo? Si lo decimos en la noche, ok, vamos a entender qué quiere decir, pero no tiene tiempo fijo, o sea, que es menos limitada, no tiene, como si fuera, no tiene límites, pero obviamente tiene límites porque tiene que estar en la noche. Ok, Veshel Musafin, y el rezo de Musaf es un rezo especial que decimos en días o de Rosh Chodesh o de Shabbat o los días festivos de Yom Tov, que ahí hay el rezo de Musaf que es equivale contra el sacrificio especial que se traía en el Bet HaMikdash en días especiales. Cuando había ese sacrificio, entonces decimos ese rezo que se llama Musaf. Entonces dice el Tanakh Amar, Rabbi Meir sostiene que es el Musafin Kol Hayom, que la tefilá de Musaf se puede rezar todo el día. Pero Rabbi Yehuda discute y dice Ad Sheva Shaot, hasta la 7ª hora. ¿Ok? Así dice Rabbi Yehuda. Entonces, vamos a hacer la primera introducción. Eso quiero explicar, como dijimos antes. Fíjense aquí, no sé si ustedes ven. Ven acá, si pueden ver acá, es la división. Como les conté que tomamos el día y la noche, lo dividimos por 24 horas. Desde cuando sale el sol hasta cuando se pone el sol. Creo que está en dibujo 25, un segundo. El dibujo 25 está más claro. Ok. Aquí, bueno, aunque sale en hebreo, pero para que entiendan. Si aquí se pone el sol, si aquí sale el sol a las 6 de la mañana y se pone el sol a las 6 de la noche, entonces, mediodía puede salir a las 12, pero puede salir también, cuando no es exactamente. A veces el sol se sale a las 5:30 y se pone a las 7:30. Entonces las horas van a ser diferentes, no como nosotros llamamos. Pero de todos modos, aquí dice lo siguiente, que si uno, desde cuando sale el sol hasta cuando se pone el sol, el medio, cuando dividimos las horas entre medio, es el mediodía. Las primeras, eso es la opinión del Rabbi Meir, que él dice que uno no puede tener, que uno puede rezar hasta el Shacharit, hasta el mediodía. Según Rabbi Yehuda, hasta el final de las 4 horas, como vemos acá, que son entre las 6 y 10, ¿ok? Y también vemos discusión al respecto de Minjá, cuando uno puede decirle a Minjá, que es el resto de la tarde, que según la primera opinión es hasta que se pone el sol, que es la Shekiat HaChamá, y según la segunda opinión de Rabbi Yehuda es hasta Plaga Minjá. Plaga Minjá, como dijimos, es 1:15 antes de cuando se pone el sol. Ok. Entonces dijimos que Tefilat Akeva en Tefilat Erev no tiene límites. Y Shel Musafin, la Tefilat de Musaf, lo podemos decir hasta la 7ª hora, que si contamos 6 horas desde cuando pone el sol, la 7ª es 1 hora después del mediodía de las 12. Según Rabbi Yehuda y según el Tanakh Amar, se puede decir Musaf todo el día, quiere decir hasta que se anochezca, hasta que cuando se pone el sol. Ok, entonces vamos a volver a repetir y explicar la Mishnah. Según
Cuando hablamos de la tefilá de Shacharit, Tefilat Shachar ad Chatzot, vimos que hay dos opiniones. Shacharit puede ser hasta el mediodía, o según Rabbi Yehuda, hasta 4 horas. O sea, aquí estamos hablando del mismo rezo, del Shmoneh Esrei, de la tefilá de la Amidá. La tefilá de la Amidá tiene que ser recitada según el Tanakama antes de la mediodía y según Rabbi Yehuda hasta antes del final de la 4ª hora. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la misma hora, la misma forma que el sacrificio de la mañana en el Sagrado Templo de Jerusalén podría ser ofrecido hasta el mediodía, ¿sí? Entonces, por eso Jajamim dicen que así mismo puede uno rezar Shacharit hasta el mediodía. Pero, sin embargo, según Rabbi Yehuda, el sacrificio diario de la mañana era ofrecido solo hasta la 4ª hora del día. Por lo tanto, solo se permite rezar la Amidá de la mañana hasta el final de la 4ª hora del día. ¿Ok? Ok, después vamos a ver cuál es la conclusión alágica de hasta cuándo uno puede rezar. Ojo, lo que dice la Mishnah es nada más Bedi Abad. O sea, en caso que uno no logró, por una razón u otra, no se despertó temprano, no logró rezar, estaba ocupado y todavía no ha rezado, ¿hasta cuándo uno puede rezar? Ahí tenemos la discusión entre Tanakama y Rabbi Yehuda, pero lejatjila, es decir, en principio, la hora más uno debe rezar, lo más importante, lo más temprano que puede uno para rezar. Uno no debe comenzar su día sin tener su cita con Dios. Entonces, ¿cuál es el tiempo más temprano que uno debe rezar? Es el Netzach Hamá, quiere decir la salida del sol. O sea, uno no debe empezar nada antes, no debe hacer nada en su día antes de rezar. Lo primero que uno tiene que hacer es rezarle a Dios. Pero en el caso que no logró, que se durmió tarde, se levantó tarde, tuvo cosas que estaba muy ocupado, no pudo desocuparse, entonces sí puede rezar hasta el mediodía, hasta el final de la 4ª hora. Bueno, en la próxima parte de la Mishnah habla de la tefilá de Minjá. El rezo de Minjá, también vemos discusión. Según el Tanakama es hasta que se anochezca. Y según Rabbi Yehuda, hasta plaga Minjá, hasta el medio de la Minjá, quiere decir 1:15 antes. Para entender esa sección, tenemos que explicar unos conceptos alágicos relacionados. O sea, como dijimos, habían 2 sacrificios diarios que se traían, que se ofrecían en el Bet HaMikdash, en el Sagrado Templo de Jerusalén. Uno se hacía en la mañana y otro en la tarde. El sacrificio diario de la tarde estaba permitido ofrecerlo media hora después del mediodía. O sea, si contamos bien, es 6 horas y media después que sale el sol. Sin embargo, generalmente era ofrecido más tarde en el día. Es decir, más o menos, generalmente era ofrecido a las 9 horas y media del día. O sea, 2 horas y medio antes del anochecer. Otra vez, todo esto según lo que dijimos, que nosotros no vamos según las horas, sino dividimos las horas temporarias desde cuando se sale el sol hasta que se pone el sol. Entonces, generalmente traían el sacrificio 9 horas y media temporarias después de que sale el sol, que son 2 horas y media antes que se pone el sol. Así, por eso nosotros decimos así, el tiempo entre las 6 y media horas del día hasta las 9 y media horas del día se conoce como el nombre de Minjá Gedolá. ¿Qué quiere decir Minjá Gedolá? La gran Minjá. Y es el tiempo entre
las 9:30 hasta el final del día es conocido como el término de Minja Ketaná, quiere decir la pequeña Minja. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque aunque oficialmente se podía traer el sacrificio 6:30 diarias después que sale el sol, generalmente lo traían 9:30 después que sale el sol, porque habían otros sacrificios que tenían que traer, y tenemos la halajá que el sacrificio diario de la tarde se traía último de todos los sacrificios. Por eso se hacían todos los otros sacrificios, y último se hacían este sacrificio de la tarde. Ahora, entonces tenemos Minja Gedolá, que son 6:30 hasta las 9:30, y tenemos Minja Ketaná, que son de las 9:30 hasta que se pone el sol. Fuera de eso hay otro término que se llama Pelag Aminja, que es la mitad de la Minja, que es la mitad del tiempo de la Minja Ketaná. O sea, es decir, la hora 10:75 del día. Según el Tanakama, el primer maestro de nuestra Mishnah, la mitad de la tarde puede ser recitada hasta el final del día, es decir, hasta el anochecer, porque hasta este momento se podría ofrecer el sacrificio diario de la tarde. Pero Rabbi Udá dice que solo se puede rezar la tefilá de Minja hasta la Pelag HaMinja, o sea, hasta las 10:03, hasta 1:15 antes que se pone el sol. ¿Por qué? Porque hasta ese momento es que, según su opinión, se podía ofrecer el sacrificio. O sea, la discusión acá, hasta cuándo se puede rezar Minja, es hasta cuándo se ponía a traer el sacrificio en Bet HaMikdash. Según el primer maestro, el Tanakama, Rabbi Meir, se podía traer hasta que se pone el sol, y según Rabbi Yehuda, se podía traer hasta Plaga Minja, que es 1:15 antes que se pone el sol. ¿Ok? Después vamos a ver la conclusión alágica de todas esas halajot. Entonces, estos son, otra vez, 3 términos: Minja Gedolá, Minja Ketaná y Plaga Minja. Y vimos la razón de la discusión entre el Tanakama y Rabbi Yehuda era hasta cuándo uno se podía traer el sacrificio de la tarde en Bet HaMikdash. La próxima cosa que dice la Mishnah es Tfilat Ha'erev, la tefilá de Arvit. Dice, en la Keva. No tiene un tiempo fijo. ¿Por qué no tiene un tiempo fijo? Entonces, la mayoría de los comentaristas escriben que lo que quiere decir la Mishnah es que la tefilá de la noche no tiene un tiempo determinado para ser recitada, y se permite recitarla durante la noche. Ellos también explican que al decir aquí que el rezo de Arvit no tiene un tiempo fijo, la Mishnah quiere expresar que además que, a diferencia de los rezos de Shacharit y Minja, la tefilá de Arvit era el principio reshut. ¿Qué quiere decir reshut? Era un rezo opcional, ya que al comienzo no era obligación rezar por la noche. ¿Ok? Entonces, dice, como es un rezo opcional, tampoco no tiene límites de tiempo y uno puede rezar Arvit toda la noche. El Rambam, el Maimónides, en su explicación sobre la Mishnah y en su libro Mishneh Torah, escribe que debido a que el rezo de Arvit al comienzo era opcional y no fueron fijados para esta oración tiempos realmente precisos del comienzo y al final, por eso uno puede rezar la oración de Arvit aún antes que la puesta del sol. Antes que se pone el sol, uno puede rezar Arvit. O sea, muy interesante, aunque es el resto de la noche, oficialmente uno puede rezarlo antes que se pone el sol. Sin embargo, como nosotros hoy en día sí rezamos el rezo de Arvit todos los días, entonces desde hace miles de años ya el rezo de Arvit ya pasó de ser
de opcional, sino es obligatorio. ¿Ok? Pero vamos a ver que lógicamente sí hay opciones que uno puede rezar Arbit antes de la noche y se usa en casos cuando se pone el sol muy tarde, como a las 8 o 9 de la noche, y en Europa en el verano uno puede ser, el sol se pone también hasta las 10 de la noche y 11 de la noche, y la gente quiere dormir más temprano, entonces se les permite rezar el rezo antes, aunque es todavía oficialmente el día, pero con una condición que ya han rezado Minja antes, que han rezado el rezo de Minja antes, así consideramos el tiempo que rezan Arbit como para poder rezar el rezo de Arbit, aunque es todavía oficialmente día. Vamos a verlo alágicamente, paso por paso. El último punto de la Mishnah es la discusión de cuándo uno puede rezar el rezo de Musaf. Como dijimos, hay un cuarto tipo de tefilá que se reza o en días de Rosh Chodesh, Shabbat, o Yom Tov, o los días festivos de las fiestas, que es equivalente al sacrificio especial que se traía, el sacrificio extra que se traía en esos días en el Bet HaMikdash. Entonces, equivalente a eso, fijaron nuestros sabios un rezo que se llama Musaf en esos días. Y ¿cuándo uno puede rezar eso? También aquí vemos dos opiniones. La opinión del Tana Kama es que uno puede rezarlo todo el día, o sea, hasta que anochezca. Pero según Rabbi Yehuda, uno puede rezarlo nada más hasta el final de las 7 horas del día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así mismo ellos sostienen que así era la halajá, hasta cuáles eran los horarios para poder traer el sacrificio de Musaf cuando el Bet HaMikdash existía. Según el Tana Kama, se podía traer este sacrificio todo el día. Y por lo tanto, hoy en día que rezamos en memoria de este sacrificio, podemos rezarlo todo el día. Pero según Rabbi Yehuda, este es el sacrificio cuando existía el Bet HaMikdash, se podía rezar nada más hasta las 7 horas temporarias. Y por eso ellos también dicen que uno puede rezar el rezo de Musaf hasta las 7 horas temporarias. Entonces, vimos en nuestra Mishnah 4 puntos. Primer punto, hasta cuándo uno puede rezar Shacharit. Segundo, hasta cuándo uno puede rezar Minja. Tercero, que el rezo de Arbit no tiene un tiempo fijo. Y cuarto, el rezo, hasta cuándo uno puede rezar el rezo de Musaf. Conclusión halágica. Escribe el Shulchan Aruch. Shacharit, el mejor tiempo para rezar el rezo de Shacharit es justo con la salida del sol. Como dijimos antes, la primera cosa que uno tiene que hacer cuando se levanta es rezar. Y es con la salida del sol. O sea, que el rezo de la Amidá estará exactamente a la salida del sol. O sea, todo lo que se dice antes de la Amidá, se dice justo antes de la salida del sol. Si el sol sale a las 5:42 del AM, uno tiene que empezar su rezo como a las 5:10 para poder llegar a la Amidá, al rezo, al main course, al punto, al plato fuerte, como se dice, justo cuando sale el sol, que son las 5:42 de la mañana. Si en caso que lo adelantó y rezó desde que amaneció, ¿sí? Cuando ya se veía luz en el horizonte oriental, ¿sí? En caso que, porque uno puede decir que quizás el día está considerado cuando amanece y no cuando sale el sol. Ustedes saben que hasta cuando al amanecer, cuando el día se pone claro, es porque las rayas del sol ya empiezan a iluminar el mundo. Pero hasta cuando uno ve que el sol mismo sale, uno puede ver en el mar, no sé, en caso que está en
en el lado este, en el lado oeste, entonces puede ver el sol saliendo desde el mar o donde sea, ¿sí? Entonces, en este caso, aunque se rezó antes, el amanecer generalmente son 72 minutos antes que sale el sol. Si uno ya rezó antes, por ejemplo, ya rezó la Amidá a las 4:30 de la mañana, si decimos que el sol salió a las 5:42, entonces cumplió con la obligación y está permitido rezarlo hasta el final de la 4ª hora del día. ¿Hasta cuándo uno puede rezar? Lógicamente decimos, nosotros fijamos la halajá como Rabbi Yehudá, que uno puede rezar hasta el final de la 4ª hora, que es el tercio el tercio, si dividimos 12 por 4, es el tercio del día. De todos modos, si no lo hizo hasta ese momento, si uno todavía no rezó, pasó la 4ª hora y no rezó, igualmente debe rezar la Amidá de Shacharit hasta antes de Hatzot Hayom, al mediodía solar, según la halajá. Un segundo, voy a cerrar la ventana porque hay ruido. Uno puede rezar Minjá, uno puede rezar Shacharit, en caso que no ha rezado hasta las 4, al final de las 4 horas, hasta el mediodía. O sea, en caso que pasó el tiempo, uno no diga que no va a rezar porque es pérdida de tiempo, no, uno puede seguir rezando hasta el Hatzot Hayom, el mediodía. Entonces, resumiendo, uno debe rezar cuando sale el sol. En caso que está apurado, que tiene que viajar, que tiene que ir al trabajo, eso puede rezar antes, desde 72 minutos antes, desde que amanece el sol. En Leí Lejatjila, oficialmente uno debe rezar hasta el final de las 4 horas. En caso que pasen las 4 horas y no rezó, debe rezar hasta el mediodía, otra vez todo en horas temporales. Entonces eso es Minjá, eso es Shacharit. Minjá. Entonces aquí también tenemos, oficialmente uno puede rezar Minjá desde las 6:30 horas temporarias, después que sale el sol. Como a las 12:30, digamos, en caso que el sol sale a las 6 y se pone a las 6, entonces 6:30 temporarias uno puede cumplir su obligación de rezar Minjá. Pero, sin embargo, el principal horario para rezarla es a partir de la hora 9:30 del día, que es el tiempo de Minjá Ketaná. Y el tiempo apto para rezar Minjá se extiende hasta el anochecer, según los sabios, y según Rabbi Yehudá, hasta la plaga Minjá, que es la hora 10:03 del día. Pero ahora la costumbre difundida es rezar la tefilá de Minjá hasta el anochecer, en principio hasta la puesta del sol. En caso que llegó el tiempo de que se pone el sol y todavía no ha rezado, es todavía permitido rezar Minjá hasta que salen las estrellas. Y nosotros decimos que son más o menos aquí en Israel, son 13:30 minutos después que se pone el sol. Otras partes del mundo pueden ser diferentes, porque aquí en Israel la mínima medida que hay de rabinos, de opiniones de rabinos, que es de cuando se pone el sol hasta que salen las estrellas, son 13:30. Entonces, como ese tiempo no estamos claros si es día o noche, como es obligación de Rabanán, de Jajamim, es suficiente para nosotros considerarlo como día y permitimos rezar Minjá en caso que no ha rezado hasta que pasó el tiempo de que se pone el sol, todavía no ha rezado, entonces le damos una extensión hasta que salgan las estrellas
que son otros 13 horas, 13 minutos y medio. Arvit, ya estamos terminando. De acuerdo a la opinión de los sabios, si el tiempo de rezar minjá es hasta el anochecer, entonces el horario del rezo de Arvit comienza después del anochecer. Y según Rabbi Judá, que él sostiene que el tiempo de minjá se puede rezar hasta plaga minjá, o sea, hasta 10 horas y 3/4 que sale el día, que son 1 hora y 15 temporaria antes que se pone el sol. Ahí, entonces, según Rabbi Judá, uno puede rezar hoy después de ese tiempo, que después de las 10 horas y 3/4 temporarias, ya uno puede empezar a rezar hoy. Pero como hoy en día la costumbre es rezar la tefilá de minjá hasta el anochecer, entonces principalmente uno no debe rezar Arvit antes de la salida de las estrellas. Pero en caso necesario, es permitido rezar Arvit después de la hora de Pelaga Minjá. O sea, como dijimos que di varias explicaciones, en caso como Europa, que el sol se pone a las 10 de la noche y la salida de las estrellas es mucho más tarde, entonces la gente ya quiere ir a casa, descansar y dormir, y si les vas a decir que tienen que venir a las 11 de la noche para rezar, nadie va a venir a rezar porque se van a quedar dormidos. Y también tenemos otra que dijimos que la gente, ya una vez que la gente ha salido a la sinagoga, no lo vamos a hacer devolver después. Entonces, si permitimos rezar minjá antes de Pelaga Minjá y después de Pelaga Minjá, rezamos Arvit, aunque es todavía oficialmente día. Aquí, asimismo, también hay casos, por ejemplo, aquí en Israel, que el sol se pone a las 7:30, más o menos. Entonces, en Shabbat, que uno quiere tener sus hijos bien despiertos, son niños chiquitos y no quiere que se duerman en la comida de Shabbat, entonces les permitimos rezar minjá antes y pueden hacer Arvit desde Plaga Minjá, que es 1 hora y 15 temporaria antes que se pone el sol. Eso es respecto a Arvit. Musaf, que es el último punto de la Mishnah. El tiempo de rezo de Musaf comienza inmediatamente después de rezo Shacharit. O sea, el rezo Shacharit tiene que ser después de Shacharit. El rezo de Musaf tiene que ser después que uno rezó Shacharit. Y se extiende hasta el final del día. De todos modos, no se debe posponer su recitado hasta después de la 7ª hora, pero quien lo hace es considerado como un descuidado. O sea, el resto del Musaf uno debe rezarlo inmediatamente después de Shacharit y antes que terminen las 7 horas. En caso que no ha rezado Musaf y ya han pasado las 7 horas, uno oficialmente puede ir rezando Musaf hasta que se ponga el sol. Bueno, entonces esta Mishnah hablamos de las 4 puntos importantes, los horarios, hasta cuándo uno puede rezar Shacharit, hasta cuándo uno puede rezar Minjá, Musaf y Arvit. Y también leímos las conclusiones alágicas de todos esos puntos en nuestra Mishnah. Quiera Dios que Hashem acepte nuestros rezos para bien y que ya nos traiga el Mashiach Tzidkenu, el Mashiach Be'ezrat Hashem, que nos construya el Bet HaMikdash, que podamos ver los sacrificios hechos en el sagrado templo de Jerusalén pronto con todos aquí en Eretz Israel. Amén. Muchas Bueno. gracias, Amén. Rabino. Gracias, amén. Amén. Con gusto. Nos vemos el Hasta luego. próximo shiur Be'ezrat Hashem. Hasta Toda luego. Rabá, Rabino. Gracias, con gusto. Muchas gracias.